Bueno, muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi grupo de trabajo está conformado por Sebastián Villegas, Yasuri Zapata y mi persona, Julián Vargas. Y hoy les vamos a hablar sobre el texto filosófico. Entonces los dejo con mi compañero Sebastián que va a empezar la exposición. Hola, muy buenos días compañeros y profesora, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Villegas. El día de hoy voy a hablar sobre lo que es el texto filosófico, su proceso de análisis y algunos de sus contenidos, ¿cierto? Entonces, primero voy a empezar sobre lo que es el texto filosófico. El texto filosófico es un texto argumentativo, pero antes de empezar, de entrarnos bien en lo que es el texto filosófico, me gustaría definir, para que entendamos mejor y ahorita unamos todo, para que veamos que todo tiene concordancia, ¿qué es? Un texto argumentativo como por encimita. ¿Cuál es el fin? ¿Y qué es la filosofía? Si entendemos qué es la filosofía, vamos a saber qué es un texto argumentativo, un texto filosófico, perdón, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un texto argumentativo? Un texto argumentativo o el fin del texto argumentativo es persuadir al destinatario de la opinión que se tiene sobre algo, ¿cierto? Eso puede ser un fin del texto argumentativo. De ahí, ¿qué es la filosofía? Si no vamos por ahí de etimológicas, la filosofía es amor por la sabiduría. Vamos bien, amor por la sabiduría. Pero ¿cómo nace la filosofía? La filosofía nace porque antiguamente, los antiguos griegos, para darle la respuesta a algo que no sabían, se inventaban mitos, fantasías, religiones, se inventaban muchas cosas. ¿Ah? ¿De dónde nace el mal? Ah, el mal. Por una señora que se llama Pandora, abrió una caja y ahí sale el mal, ¿cierto? Que la sabiduría de los hombres. Ah, porque se la robaron a los dioses y nos lo dieron. Ahí, ¿cierto? Que Dios, que la existencia del mundo, ¿quién creó el mundo? Creaban mitos y cosas de fantasía para darse explicación a muchas cosas, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? En ese entonces hubo gente que dijo, no, venga, eso no es así. ¿Por qué no le damos una respuesta, una solución a lo que no sabemos desde la razón? Pongámonos a estudiar, investiguemos, miremos desde la razón cómo fue que pasó, ¿cierto? Pongámonos a pensar, ¿cierto? Esto nada de fantasías, dejémonos de fantasías, de mitos, démosle una respuesta desde la razón. Desde ahí empiezan a salir los primeros filósofos. ¿Por qué? Por una necesidad de darle una respuesta más lógica, comprobada en hechos, a las cosas que no sabíamos, ¿cierto? Entonces, así nace la filosofía. En sí, ¿qué es la filosofía en pocas palabras? La filosofía es el estudio de situaciones, preguntas que agobian al ser humano. La filosofía es el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca del amor, de la belleza, de la existencia, del lenguaje, de la mente, de la verdad, etcétera. Es el estudio de eso desde la razón, siempre con argumentos racionales, desligándose de lo que es el misticismo, que la religión, que el esoterismo, las creencias, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, en pocas palabras, ¿qué busca la filosofía? La filosofía busca dar una explicación desde lo real, dejando todo lo que viene siendo con el misticismo, abrazando lo lógico. Básicamente, esa es la filosofía, dar explicaciones, dar un argumento, dar algo desde lo real, desde lo que se pueda comprobar, desde lo que sea razonable, ¿cierto? Ahora bien, teniendo claro estos dos conceptos, ahora sí vamos a decir lo que es el texto filosófico. Van a ver que fue muy importante para poderlo entender bien, estos dos conceptos. Entonces, el texto filosófico, como lo dije ahorita, es un texto argumentativo. Entonces, ¿por qué es argumentativo? Mire que ahorita vimos qué es la filosofía. La filosofía, lo que dijimos ahorita fue que por medio de la razón me hace cambiar ideas que me está diciendo, no hermano, es que lo que usted cree no es así. Y yo, ¿por qué? Yo lo que yo creo. No es que, mire, tenemos esos estudios, esto, por medio de la razón y la lógica me está haciendo creer, me está argumentando y me está haciendo creer que lo que ellos están diciendo es verdad, por medio de pruebas. ¿Qué es el texto argumentativo? Eso, lo que dijimos ahorita. Me persuadice y me dice, por medio de ideas, por medio de la razón, qué es lo correcto y qué es lo de verdad. Me está argumentando. Por eso es el texto filosófico es un texto argumentativo. Ahora bien, en el texto filosófico se habla de una manera muy reflexiva sobre problemas que agobian al ser humano, como que, como el amor, la existencia, quién soy yo, etcétera. ¿Qué pasa? En casi todos los textos filosóficos, o el inicio o el título es una pregunta. Siempre, casi siempre, no en todos, pero se hace una pregunta. Y muchas veces son preguntas que usted las ve como sin sentido, como que esas preguntas que, como la pregunta, ¿quién soy? ¿Cierto? Usted le puede hacer una pregunta así y es como que, esa pregunta qué. Pero esas preguntas, por la profundidad que tienen, la variedad de respuestas, casi nunca tienen una respuesta concreta.
Casi nunca. Por eso la filosofía no es para cualquiera. Porque esas preguntas, por su profundidad, son muy difíciles de asimilar, son muy difíciles de contestar. Tienen infinidad de respuestas que cada persona les puede dar, pero nunca una respuesta concreta. Bueno, continuamos con el proceso de análisis de un texto filosófico. Un texto filosófico no es para nada fácil de analizar. Ya por lo que dije ahorita, toca temas demasiado profundos y demasiado complejos. Esto nos da unas herramientas para que lo interioricemos y lo aprendamos de una mejor manera. Entonces, la primera de ellas es, léalo de forma lenta, tómese el tiempo de entender lo que está diciendo el autor. Mire qué es lo que quiere criticar el autor con el texto. La siguiente, formule inferencias de acuerdo al texto. Inferenciar es deducir, cree deducciones de lo que quiere decir el autor. ¿Cierto? 4. Plantees el texto desde una pregunta. Los textos filosóficos son mucho más fáciles de entender si se plantea su contenido desde una pregunta. Casi siempre vienen, como dije ahorita, con preguntas, pero plantee una usted, ¿cierto? O entienda la que quiere decir el autor. ¿De acuerdo? Identifique el tema central, la tesis y los argumentos que la están fundamentando. Si seguimos estos pasos, la vamos a entender y a interiorizar mucho mejor. Entonces, terminando mi exposición, les doy paso a mi compañera Yasuri, que va a continuar con ella. Muy buenos días para todos, mi nombre es Yasuri Zapata Arbeláez y yo les voy a contar cuál es el objetivo y las características de un texto filosófico. Okay. El objetivo de un texto filosófico es defender una tesis. Entonces, el autor de un texto filosófico debe explicar y demostrar la solución y respuesta correcta a una pregunta y problema dado. Eso debe ir más allá de exponer o mostrar ideas de otros autores sobre ese tema del que se está tratando. Una de las principales características del texto filosófico es la objetividad. Eso quiere decir que sus afirmaciones deben estar dentro de lo racional y la reflexión filosófica debe superar más allá de las intuiciones superficiales. Además, el texto filosófico es importante que cuente con materiales bibliográficos. ¿Qué quiere decir esto? Que deben aparecer autores o investigadores que sustenten las argumentaciones que se van dando en el desarrollo del texto. Ahora bien, la argumentación cumple un papel fundamental en el texto filosófico. ¿Por qué? Porque quien escribe un texto filosófico está dando un punto de vista sobre un asunto. Entonces, su argumentación puede valerse de comparaciones, definiciones, causalidades, es decir, que está ligada a una causa y efecto, o de citas de autoridad. Con esas últimas podríamos decir que quien escribe un texto filosófico debe citar a un autor especialista en un tema, ¿cierto? Entonces, este sujeto, este personaje, debe debatir u opinar sobre las ideas que tiene el autor con argumentos sólidos. Por eso es que cuando leemos un texto filosófico podemos encontrar frases de tipo, a ver, un ejemplo con un filósofo conocido, Pitágoras, ¿cierto? Entonces, Pitágoras dice que, lo que dice Pitágoras, sobre el asunto del que estoy hablando, pero yo pienso que lo que yo voy a debatir sobre el tema que está hablando Pitágoras o sobre el tema que está exponiendo el autor. Otro ejemplo puede ser Platón, por ejemplo. Según Platón, ¿cierto? La definición que tiene Platón sobre algo, sin embargo, pienso que o considero que lo que yo vaya a argumentar o debatir sobre lo que está hablando Platón. Otra de las características del texto filosófico es que su escritura es en prosa y predomina la sensibilidad del autor sobre los conceptos tratados. Además, como en este tipo de textos se manifiestan opiniones y sentires de quien escribe, se suele permitir la libertad de estilo, que esta es otra de las características del texto filosófico. Entonces, el escritor no está obligado a escribir de una manera determinada o con formalismos, pero sí es importante mantener la estructura de un texto filosófico y que los temas que se vayan a tratar estén asociados a la filosofía. Los textos filosóficos se caracterizan también por la claridad en su escritura y por proponer razonamientos muy concretos. Es decir,
que se enfocan en un solo tema, sin rodeos, y con ello lograr que el lector no se pierda y evitar cualquier tipo de confusión o malinterpretación. Finalmente, el texto filosófico se caracteriza por tener una alta densidad conceptual, es decir, que estos textos desarrollan conceptos complejos de acuerdo al abordaje temático. Bueno, muy buenos días para todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Julián Vargas García y en este tramo de la exposición les voy a explicar la diferencia de un texto argumentativo y un texto filosófico, cómo la estructura de un texto filosófico y cómo identificar un texto filosófico. Bueno, por excelencia sabemos que el texto filosófico es un texto argumentativo, en el cual lo que lo diferencia es que además de argumentar y apoyar, el texto filosófico defiende de una manera reflexiva y crítica la tesis y se basa en los problemas que agobian al ser humano. Bueno, les voy a explicar qué es una tesis para que entremos en contexto. Una tesis parte de una situación problema, la cual, según nuestro conocimiento sobre el tema, vamos a tener una determinada opinión. Ahora, entonces la tesis es este punto de vista que tenemos sobre un tema determinado. Ahora, estructura de un texto filosófico. En la estructura del texto filosófico tenemos título, introducción, desarrollo, conclusiones y referencias bibliográficas. El título. El título identifica el tema o la idea principal tratada en el texto. Tiene una relación directa con el contenido. Es decir, al nosotros leer el título podemos identificar, podemos asumir, podemos saber qué es lo que va a tratar el texto, el tema o los contenidos del texto. La introducción. La función de la introducción es atraer la atención del lector y mostrar de qué va a tratar el tema. En esta introducción debe ser persuasiva, se debe atrapar al lector, que el lector se quiera interesar por los temas o por lo que vamos a desarrollar en el resto del texto, y lleva un paso a paso para lo que lleva adentro. Bueno, adentro lleva una breve contextualización del tema, debe ser concisa, clara, lleva el problema o la pregunta de investigación, la cual se da respuesta más adelante, lleva la tesis o el punto de vista del autor, el cual más adelante con los argumentos que van en el desarrollo va a dar respuesta, y el objetivo del texto, que se busca con el texto. Desarrollo. El desarrollo es el cuerpo del texto, en el cual el autor muestra sus argumentos y los desarrolla. En esta parte se deben desarrollar tres tareas: la validez de la tesis, demostrar la validez de la tesis, apoyar con hechos o con referencias teóricas la verdad de los argumentos, y la otra se debe tener en cuenta otros puntos de vista llamados contraargumentos. La conclusión es la parte final del texto, en la cual se retomará la tesis teniendo en cuenta los argumentos ya desarrollados. Se puede concluir de varias maneras. Una es considerando los argumentos en contra de la tesis, y la otra es desarrollando las consecuencias que desprendería aceptar o rechazar dicha tesis. Referencias bibliográficas. En este apartado se deben citar todos los libros utilizados para desarrollar el texto, utilizando las normas APAS. ¿Cómo identificar un texto filosófico? Bueno, ya sabemos que un texto filosófico es un texto en el cual nos quieren argumentar algo, una tesis o un tema determinado. Cuando este tema sea sobre algo que le compete a la filosofía, como el ser, la vida, la muerte, el amor, la felicidad,
sabemos que estamos al frente de un texto filosófico.